Estamos esperando a que marque la grabación. Tenemos video para que me visualicen ustedes. Bien, entonces la intención de dar un curso de esta naturaleza, porque en el plan 2007 existió la materia de historia del arte en México. ¿Cuál es la diferencia con lo que vamos a ver en esta nueva materia, historia del arte regional de Quintana Roo? Bueno, la diferencia es bastante grande, eh, porque me pidieron hacer ajustes que solamente se viera lo local. Lo local sería dentro de los museos. Hay muestras fijas como el Museo de la Ciudad de Chetumal, en donde los espectadores o visitantes pueden visualizar una gran cantidad de muebles de la vida cotidiana del siglo XX. Muebles como que sillas, una consola de la década de los años 50, un radio de la década de los años 30, de las personas que vivieron en Payo Obispo. En cambio, en el Museo de la Cultura Maya, cuando uno entra a las salas de exposición, no a la sala maya, sino a la sala de exposición, vamos a ver una gran cantidad de imágenes, que de lo que vamos a pasar este día va a ser arte abstracto. Y por lo general, en el curso que llevamos de Historia del Arte en México, que sería desde el año 2016 hasta la pandemia 2020, siempre llevaba los grupos a hacer actividades cada semana. Cada semana, de hecho, si me sigo cuidando, este es el último semestre que yo voy a dar la clase virtual, y lo más seguro que para el mes de agosto esté trabajando de manera presencial con mis grupos en la UCRO. Pero de una vez les comento que ha sido programada un curso de arte, es arte barroco, que ha sido aprobado por la UCRO, y se está negociando con las autoridades de la universidad para que se dé de manera presencial o virtual. No depende de mí, o ya depende de las autoridades de la universidad. Y en ese sentido hice una selección de iglesias del barroco, ya en un contexto mucho más amplio: Hidalgo, Querétaro, Guadalajara, Michoacán, Ciudad de México, y lo relevante que todas son imágenes mías. Nunca bajo imágenes del internet en mis clases de historia del arte, todas son imágenes de un servidor, para que los estudiantes que vayan a estudiar historia visualicen que lo agradable de la carrera de estudiar historia es viajar, conocer otras latitudes y evidentemente otros museos. En este sentido, la visualización de ir a lo local y dejar a un lado lo general, pero las problemáticas que se van a enfrentar, que en el Museo de Playa del Carmen, dedicado a Frida Kahlo, cuando lo visité en el 2018 con estudiantes de humanidades, está prohibido tomar fotografías porque no es del Estado el museo, sino es de particulares, de empresarios restauranteros de Playa del Carmen. No sé si está abierto, pero estaba en la Quinta Avenida, como unas 4 o 5 cuadras por donde salen los Perris hacia Cozumel. Está la ubicación. Para salvar esa clase, yo, no, un servidor propone pasar imágenes del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Ahí yo pedí permiso a las personas encargadas del museo para que yo tomara fotografías hace tiempo de Frida Kahlo.
Vamos a ver pintura o lienzos originales de Frida Kahlo. Los de Playa del Carmen son copias con la autorización del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Y vamos a trabajar las dos Fridas, el camión, un bodegón con sandías y pintura indiscutiblemente de su esposo, que es Diego Rivera, para salvar esa clase del Museo de Playa del Carmen. Y, y si esta clase continúa para el siguiente año, no vamos a echar campanas al vuelo, pero dentro de un año, si esta clase sigue trabajando ya de manera presencial con los que estén y con ustedes, pues es obvio que iríamos hasta Playa del Carmen para que visualicen un museo en la Quinta Avenida. Y evidentemente por ahí tengo el teléfono del director del Museo de Playa del Carmen, dado que en el año 2018 estaba negociando para llevar a un grupo de la universidad, y como es museo privado, les iban a hacer la mitad de descuento. En ese tiempo estaba como en 200 pesos la entrada, 100 pesos la entrada, y aparte un desayuno que se les iba a ofrecer a los estudiantes de humanidades, y de entrada se veía bastante interesante para los alumnos de humanidades ir a esas latitudes por cuestión cultural, con descuento y un desayuno, y aparte un taller gratuito a las personas de la Universidad de Quintana Roo. Pero eso sería cuando ya esté de manera presente en Quintana Roo, en Chetumal. De entrada, antes de proseguir, se les mandó el paquete didáctico, que yo lo puedo abrir aquí en la bandeja de entrada, simplemente para que vean los temas que vamos a ver en este curso de verano. Y estoy abriendo la pantalla Chrome. Vamos a buscar, aquí lo tengo como anexo. El programa ya fue autorizado por las autoridades de la división para que estemos trabajando de manera virtual, dado que el retorno a las aulas a la Universidad de Quintana Roo se da después de más de 2 años y medio de estar ausentes trabajando de manera virtual. Los profesores que tenemos problemas de salud nos incorporamos en agosto, pero en el paquete didáctico viene evidentemente la materia de optativa 3 con la clave APDEHU 134, y así va a aparecer en el plan de estudios, pero este paquete didáctico está dedicado a historia del arte. En la unidad 1 se van a ver museos regionales de Quintana Roo, en la unidad 2 la civilización maya, en la unidad 3 el arte del virreinato regional en la península de Yucatán. Y en cuanto a las disciplinas, que sería prácticamente por competencias, que los alumnos deben construir conocimientos relacionados con la historia regional de Quintana Roo mediante la lectura comentada, estudios específicos de diversas manifestaciones artísticas, de experiencias estéticas, debates guiados, y aquí se habla de investigación de campo. Esto va a ser cuando estemos todos de manera presencial en la UCRO o bueno, Universidad de Quintana Roo. Propósito o justificación de la asignatura, aquí está en el paquete. La experiencia de aprendizaje presencial es desarrollar competencias que permiten analizar al estudiante conceptos, teorías, avances de investigación humanística. Cabe advertir que es un conocimiento de especialización de historia del arte para ubicarnos a arte regional,
conceptos que cobran importancia mayor en este periodo de la historia. Más adelante vienen las unidades, que la unidad 1 empieza, que es el arte en México, luego viene la exposición del Museo de las Culturas de Chetumal, el Museo de la Cultura Maya, Museo de la Maqueta, el Museo de Bacalar, el Museo de Lina. Por aquí debe de estar los otros, bueno, el Museo Maya de Cancún, por aquí el Museo de la Maqueta y el Museo de la Ciudad de Chetumal. Aquí en la unidad 2 vamos a ver los basamentos en construcción de pirámides, arquitectura, cerámica, escultura, empezando por Chichén Itzá, luego Cobá, construcciones de pirámides, arquitectura, cerámica, escultura. Vamos a trabajar Uxmal, Mayapán, a ver la escultura Puc, y vamos a proseguir con Palenque, Bonampak, indiscutiblemente la pintura, para trabajar Calakmul, Tikal, cerámica, arquitectura, escultura, Chivichaltún, San Gervasio, Cozumel, para trabajar posteriormente Oxtancá, Santa Rita Corozal, que sería el arte de las tierras bajas, trabajar Tipú, la Manay en las tierras bajas, y escultura, y el 2.10 es códices mayas, se va a trabajar parte de epigrafía con el códice Dresde, Madrid y París, y luego aquí viene un examen escrito sobre civilización maya, que eso lo podemos ver con ustedes a continuación. En la unidad de museos, lo que se ha pedido en historia del arte por la experiencia que se tiene, que los chicos visiten un museo que está aquí en el paquete didáctico, tome fotografías de algunos objetos del propio museo, y en unas 10 cuartillas explique la parte de lo que ustedes están observando con los objetos que están fotografiando. Si aquí en la unidad 2, civilización maya, por lo general siempre he hecho un examen de conocimientos para que los estudiantes se vayan familiarizando con el lenguaje de especialización de historia del arte. Ya en la unidad 3, el barroco en la península de Yucatán. Pero primero vamos a ver qué es una columna, qué es el arte del barroco. De ahí podemos trabajar el anástilo, el neóstilo, y posteriormente la diferencia con la pilastra estípite. Vamos a ver el barroco, capillas como la de Ochancá, capilla de la de Maní, la capilla de Xilvixaltún. Aquí vamos a trabajar con un lenguaje ya especializado, a hablar lo que es una bóveda, las diferentes clases de bóveda, ya con imágenes de manera pertinente. Luego vamos a trabajar Mama, Oshkushkap, posteriormente Maní, Izamal, las catedrales de Mérida, Campeche, iglesias de Tijosuco, Esquerol, Zacalaca, Sabá. Vamos a trabajar pintura barroca, la única que hay en el estado de Quintana Roo con este término está en Lalca, a 2 horas y media de en camino de terracería por Tijosuco. Vamos a ver pintura del barroco en las iglesias de la costa oriental de Quintana Roo, Tancá, Xcaret, San Martiniano, que están por el rumbo de Playa del Carmen, pero hacia la selva. Y más adelante, para concluir, Boca Iglesia, que está rumbo a Isla Mujeres. Ahí son 2 horas cruzando el mar, tenemos las imágenes. Chichanjá, que está a 3 horas de Chetumal, pero en la selva. Leona Vicario está en la selva, y Cancanchev
he pasado algunas máquinas que ustedes han visualizado. Ahora aquí en la evaluación, entrega de actividades, que sería prácticamente un porcentaje, participación en clase, entrega de actividades que sería un trabajo, por ahí se pide un cuadro comparativo, y para llegar a un 35% en la ponderación, la entrega de ese trabajo sería entre aquí muy temprano, 6 a 9 de junio. Prueba de examen escrito sobre la civilización maya, aquí se propone entre la semana del 26 al 30 de junio y se va a evaluar el examen escrito, la exposición en clase, aquí un debate virtual en la plataforma Teams, todo se está grabando para las autoridades de la universidad. Y ya en la última sección, que sería la parte 3, se pide un trabajo como una ponencia práctica de habilidades, elaboración en mapa mental, participación en clase y un porcentaje, un 30% para llegar a un 100%. Aquí es sumamente muy importante porque en clase presencial, regreso con ustedes en clase presencial. Cuando teníamos este tipo de actividades era muy significativo y los estudiantes me seguían porque aparte de las clases, de repente eran de 6 a 8 de la noche, de 4 a 6 de la tarde, pues de repente de 9 a 11 de la mañana, pero los estudiantes estaban en la buena disposición porque eran las clases y aparte sábados y domingos íbamos a los museos en primavera. Y ahí generalmente un servidor era quien tomaba la batuta en la explicación de los museos, no se diga a zonas arqueológicas. De hecho, me siento cómodo en esta clase porque de manera presencial, mucho antes de la pandemia, hay imágenes con mis alumnos en Oxtancán, en Chichén Itzá, en Calakmul, en Santa Rita Corozal. Entonces, los que tienen pasaporte, pues viajaban con un servidor para trabajar en Belice y hemos llegado hasta la antigua Guatemala sacando una variedad de fotografías. Entonces, como comento, esta es mi última clase presencial hasta que regresemos a Quintana Roo. Ya en Quintana Roo ya se programó con el visto bueno que voy a dar un seminario de, de arte colonial y las autoridades van a decidir si va a ser presencial o virtual, pero ahí yo coloco que tenemos que ir a otras latitudes porque no es lo mismo pasar las imágenes, aunque sean en fotografías, tenemos videos de Boca Iglesia, también tenemos videos de la ALCA con grupos de historia del arte. Esto les gusta más a los estudiantes de humanidades para ir inclusive a Tijosuco o a Cancún al Museo de Lina, que hemos logrado toda una serie de estos trabajos que son característicos de historia del arte. Y lo que no entiendan pueden preguntar porque esto es una especialización del lenguaje y dentro de esta especialización del lenguaje donde los alumnos siempre se atoran, más que nada por mi experiencia, más de 15 años de impartir esta materia, cuando se vienen las explicaciones de Frida Kahlo, si es o no surrealista, aunque ella dice que no es surrealista, pero las imágenes dicen otra cosa y los especialistas de historia del arte como Teresa del Conde, que falleció, pues dice otra cosa en un libro muy importante y les he mandado mensajes pertinentes
en la plataforma Teams, dado que en cada año en historia del arte siempre me han pedido que dé un autor, o por decir, hasta ahorita me acordé que en un semestre me pidieron que diera pintura de Goya, me han pedido Velázquez, Rembrandt, Remedios Varo, y cuando esto viene siempre es la petición de los estudiantes el primer día de clase, que saben que van a entrar a este tipo de cursos de historia del arte, y por lo general, aunque tengo una variedad de fotografías, y si viene un cambio de que no tenga imágenes, por lo general una programación se da dentro de un mes, aunque no esté dentro del paquete didáctico, pero sí es muy importante visualizar ese tipo de situaciones académicas dentro del desarrollo de los grupos con los cuales se está trabajando. Bien, antes de proseguir, ¿cómo ven el paquete didáctico que les mandé hace una hora? ¿Quién me puede contestar? ¿Cómo ven el paquete didáctico? Muy interesante con temas y todo lo que se vaya a tratar, profe. Buenas Sí, expectativas del curso. sí, porque de hecho, bueno, el paquete de historia del arte, ahí incluía el muralismo, que trabajábamos Siqueiros, Tamayo, aparte de Diego Rivera, O'Gorman, y avanzábamos en todo un semestre. En el paquete didáctico solamente se maneja historia del barroco regional, pero en el paquete del plan 2017 se metía una gran cantidad de iglesias que para muchos estudiantes de Quintana Roo son desconocidas, y dan una pauta para hacer comparaciones, pero evidentemente ya tenemos el curso aprobado por la UCRO, y es obvio que cuando regrese de manera presencial voy a pedir una cita. Se vienen elecciones, y lo más seguro que cambien a la directora de secretaría, sí, que es una alumna de Alexander Foss, por eso hay buena relación con la Secretaría de Cultura. Estábamos dando en el momento de la pandemia clases presenciales en la Secretaría de Cultura, para retomar, que era un curso sobre Mesoamérica, un curso de Mesoamérica, pero de arte prehispánico. Solamente dimos 3 sesiones hasta que llegó la pandemia, y pues me están esperando en Secretaría de Cultura para empezar a arrancar ese curso de arte prehispánico, y esto se hace dado que muchos estudiantes se quedan así con el gusanito de conocer y ampliar más sus conocimientos, porque da una pauta en el momento en que ustedes vayan al museo. En clases presenciales, un servidor le preguntaba a los estudiantes, y muchos alumnos de humanidades me argumentaban que aunque tengan cerca Bacalar, el fuerte de Bacalar, pero no entran, se van pues es obvio, a comer pescado, a estar ahí dándose un chapuzón en la laguna, y se toma la selfie ahí en el Museo de Bacalar. Y cuando yo lo llevaba al grupo, pues ya cambiaba el contexto histórico. De manera presencial tardábamos 2 horas en el Museo de Bacalar y otras 2 horas en la iglesia de Bacalar. Vamos a pasar las imágenes de ambas sesiones. Bien, la siguiente pregunta, la calificación. Está en el paquete didáctico, es entregar 2 trabajos y un examen oral.
¿Qué reflexión tienen? ¿Quién me responde? El examen oral va a ser de todo lo que, obviamente, todo lo que se va a ver en el verano, ¿verdad? No, no, O más bien específicamente. el examen que está ahí en el paquete didáctico es sobre la unidad 2, civilización maya. Es el examen. Ah, ok. Es que, bueno, En no la, escuché esa parte. sí, en la unidad 1 es por decir que visiten un museo bueno, de Chetumal, tomar algunas fotografías y hacer una semblanza con su visita al museo. Es así como un itinerario de viaje que muchos alumnos son muy prominentes. Tal día visité el museo. Algunos en sus trabajos hasta ponen el boleto de taquilla si lo adquirieron, ponen que les llamó la atención cierta imagen del Museo de la Cultura Maya. A los estudiantes les fascina mucho el arte abstracto y ponen imágenes de arte abstracto. Luego me andan buscando para que les dé bibliografías de arte abstracto para que entreguen su trabajo. Hay alumnos que lo entregan en 8 cuartillas y listo. Y ya en la tercera unidad ya depende de los estudiantes si quieren hacer una semblanza sobre un eje temático. Los ejes temáticos que se han manejado en semestres anteriores van encaminadas al Museo de la Cultura Maya, a exposiciones que hay en el momento. El último trabajo que se hizo fue en el año 2018 sobre una exposición sobre África y, y dentro del paquete didáctico les voy a mandar unos links de Obelisco. Ahí por la pandemia perdimos videos, perdimos imágenes de lo que hacíamos en historia del arte, pero lo interesante que se conservó todo el plan de profesores que están ahí trabajando para publicar libros, artículos, dado que en esta materia hemos tenido más de 50 estudiantes y hay alumnos de antropología, lengua inglesa, han llegado alumnos de China, de universidades nacionales, alumnos hasta de lengua inglesa, de RI. Es una materia muy atractiva para muchos estudiantes universitarios porque hay universidades estatales que no tienen esta materia de historia del arte, pero la finalidad, cuando eran tiempos normales, de que a los estudiantes yo me los llevaba al Museo de la Cultura. Claro que yo, bueno, desde el 2011 estamos trabajando para la Secretaría de Cultura en eventos culturales. Entonces, ya me conocen bastante en Secretaría de Cultura, no importa qué gobierno esté o qué directora esté, siempre aceptan mis proyectos de trabajo en cultura y llevaba estudiantes de historia del arte para que expusieran este tipo de temas en el Museo de la Cultura Maya y era parte de la calificación dar una conferencia y Secretaría de Cultura les daba su papel y de hecho ustedes pueden preguntar para qué sirve estos papeles. Bueno, hay bastantes estudiantes de humanidades dando clases con nosotros y no, bueno, puedo decir nombres o no puedo decir nombres, pero hay varios estudiantes que me han argumentado que gracias a ese tipo de constancias, sus primeros pininos en dar conferencias en Secretaría de Cultura,
les ha valido, dado que en humanidades les piden un currículo vitae con el soporte de constancias, y ahí van la cantidad de constancias de varios alumnos que han trabajado con un servidor en diversos eventos de Secretaría de Cultura. Su primera experiencia, los estudiantes están nerviosos, pero ya cuando pasan esta experiencia, solicitan más mesas de trabajo, que no solamente es en el Museo de la Cultura Maya, sino se han dado conferencias en el Museo de Tijosuco, en el Museo de Cozumel, en el Museo de Carrillo Puerto. Había un museo que ya desapareció, que estaba ahí en la Compañía de Luz y Fuerza, que era el Museo del Ayuntamiento de la ciudad de Chetumal. Ahí también dábamos conferencias. Hemos ido al planetario a dar conferencias de arte y ciencia. Cuando hay en las salas imágenes de astrolabios, o inclusive hemos ido al planetario cuando estábamos trabajando Calakmul, y un servidor explicaba de que las pirámides de Calakmul fueron construidas con las Pleiades. Y hemos ido a Calakmul, hemos ido al museo, bueno, no museo, sino al observatorio de Chetumal, para ver las Pleiades. Sábados entramos 6 de la tarde, salimos 11 de la noche, y los estudiantes ya tienen otra mirada de cómo es el arte y la ciencia en estas envergaduras. Y se han dado conferencias de arte y ciencia en el museo. Pero bueno, en las salas que tiene ahí, evidentemente esta sección de astronomía. Bien, entonces vamos a dejar de compartir aquí lo que yo tenía. Les voy a mandar una lectura de un trabajo que nada más vamos a visualizar, que sería, déjenme ver en dónde lo tengo, aquí ya estas letras. Entonces, aquí viene un libro que sacamos en el 2016, que titulamos Historia del Arte en Quintana Roo 2016. Es una compilación de varios trabajos. Entonces, en primera instancia, yo escribí la enseñanza de la historia del arte en la UCRO. Luego, algunos de sus compañeros de humanidades me ayudaron a construir, como Selena Poe, el arte como medio para conocer el hombre. Luego, Damaris Talavera escribió la exposición fotográfica del libro Arte e Historia en el Sur Colonial de Quintana Roo. Estefanía Martínez Romo escribió El arte en las fotografías en las iglesias coloniales. Entonces, lo interesante de este trabajo, que en ese tiempo un servidor seleccionaba los mejores trabajos para publicarlos, y tardábamos 2 años en publicar el libro, y los trabajos o el libro se iba a dictaminar fuera de la universidad. Y gracias a este tipo de material conseguí una beca del Sistema Nacional de Investigadores por entregar este tipo de trabajos a CONACYT. Entonces estoy muy complacido por este tipo de trabajos. Y en la enseñanza de historia del arte, los medios de comunicación son muy importantes, fundamentales. El Internet, información cultural, el Internet lo venimos trabajando desde que llegué a la UCRA a dar clases.
como una comunicación icono-visual de las imágenes, elementos de expresión, un punto educativo de imágenes didácticas que son empleadas en historia del arte y se explican los detalles de los mismos, un análisis iconográfico con la relación histórica en el momento en que fue realizada la obra de arte, como una semblanza biográfica. Esto se hace cuando trabajamos Frida Kahlo, o indiscutiblemente cuando trabajamos la llegada de los españoles, la primera construcción religiosa en Cozumel, para trabajar con un lenguaje relacionado con la polisemia, para explicar una figura, una efigie, estatua, pintura, entre otros, y a partir de ahí la intención es trabajar este tipo de situaciones. De hecho, en el año 2014 invitamos a Rosaura Gutiérrez, que estaba en el área de comunicación de la misma Secretaría de Cultura. Presentó su novela Lucrecia, que fue un viernes de febrero en la Santiago Pacheco Cruz. Estuvieron autoridades de la universidad, la rectora, su secretaria general, llegó prensa, televisión, y todo fue gracias a la materia de historia del arte. Entonces, cuando tenemos este tipo de eventos, no hay que extrañarnos cuando vamos a la Secretaría de Cultura a dar conferencias. Por lo general llega, bueno, no sé si esté trabajando Omar Capistrán del área de cultura del diario Por Esto, o la gente de novedades o de la propia Secretaría de Cultura a grabar, tomar imágenes que lo suben en el Facebook de Cultura y en notas periodísticas. Entonces, he guardado varias para darlas a conocer a las nuevas generaciones. Entonces, es un curso sumamente muy atractivo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario, jóvenes? No, profe, vamos bien. Bien, entonces, bueno, entonces, pues vamos a trabajar prácticamente a lo que venimos, pero antes de proseguir, bueno, hay varios de sus compañeros que me han mandado mensajes que si la clase, bueno, como es virtual, si se puede dar más temprano, pero todo va a depender también de sus tiempos. Ahora la pregunta, ¿la clase se puede pasar a otro horario? Tiene que ser un consenso general. ¿Quién me responde? Profe, pues a mí me acomoda bien este horario, la verdad. A usted le acomoda bien. Bien, es una clase de 8 a 10. Oye, igual a mí me conviene mucho este horario porque es el único espacio que tengo libre. Lo demás en la mañana y en la tarde los tengo ocupados, tengo clase. Bien, sí, porque de hecho si estuviéramos de manera presencial como la mayoría de los profesores de la UCRO, pero no es el caso, pero si estuviéramos de manera presencial, pues yo simplemente les hubiera pedido de favor 2 o 3 de ustedes que vayan a mi cubículo por mi lab, mi cañón y mis libros de historia del arte que están pesados para dar la clase, y cuando termine la clase, pues ahora sí que me acompañen a dejar todo el material y pues solicitar a la división, porque estaba viendo que en clases presenciales no nos mandan hasta la aula 20 del edificio G, y eso está pegado al estacionamiento, pasando donde estaban los comedores,
y pues así como anda un servidor con ese tipo de problemitas de salud, para mí están ahora sí muy distante, pero no es el caso. Bueno, entonces vamos a pasar las imágenes de una vez a lo que venimos. Estoy abriendo el escritorio, pestaña Chrome. Vamos a pasar. Está muy pesado el archivo en PowerPoint. A la hora de convertirlo en PDF, que es lo que se puede abrir aquí en la plataforma Teams, es muy diferente a lo que les mandé en la plataforma, en el sentido de que tuve que dividir una parte de arte abstracto del Museo de la Cultura Maya y una parte al Museo de Cozumel, una segunda parte, pero tuve que quitar arte naturalista, tal vez quede para otra ocasión, pero vamos a entrar a lo que es el arte abstracto, parte 1. Me voy a ir directo ya a las imágenes. Bien, la pregunta, ¿ustedes ven ya las imágenes en su computadora? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Bien, entonces en este tipo de situaciones voy a irme por un libro que conseguimos en el museo que está a un lado de Bellas Artes. Está atrás de Bellas Artes el Museo Franz Mayer. Se consiguió unos libros que es una coedición de la UNAM y el Museo Franz Mayer, que es Arte y Diseño, Experiencia y Creación del Método, un artículo de Fernando Zamora Águila, Imagen y Razón, los caminos de la creación artística, y aquí viene varias de mis anotaciones, donde evidentemente cuando vamos a trabajar el arte hay que poner una reflexión sobre la creación artística y las tecnologías para la cuestión pictórica, la cuestión verbal, la cuestión teórica, incluyendo la científica, dado que hay una gran cantidad de espectadores y que esta gran cantidad de espectadores pocos pueden discernir para dar una explicación muy puntual con respecto a lo que estamos observando. En ello, evidentemente, el pintor tiene su propia visión del mundo, y muchas veces, por decir lo que vamos a ver, dos artistas del sureste, exposición pictórica, ensamble artístico, de José Montalvo y Sol Natividad, fue una exposición del año 2016, y en ella lo más interesante que ambos autores al pintar esta creación, la influencia de la literatura fue bastante pertinente, dado que ambos explican de que están muy influenciados en la literatura con el libro El Principito. Es obvio que cuando uno se acerca al Principito viene una gran cantidad de una narrativa, y que esta narrativa evidentemente parece que va hacia un público infantil, pero si lo vemos con una visualización diferente, pensando en un público universitario, El Principito trae una colación interesante de vida o de viajes, reflexiones sobre la familia, y que esto evidentemente es una prueba de la relación que hay en el arte con la literatura, la pintura, la poesía,
y en un momento dado, si el tiempo lo permite o en la siguiente sesión, ver arte abstracto con Marroco, con imágenes del Museo de la Ciudad de México, dado que a partir de Marroco, que llegó su pintura en el año 2005, ya nunca más ha habido una exposición en toda América Latina, porque su obra de Marroco está en museos de Nueva York, Filadelfia, Boston, en Europa, en museos de Inglaterra, el Museo Nacional de Londres, o en museos que están en los Países Bajos. Por decir, su colección es amplia, vasta, pero dispersa. Y a partir de Marruecos hay muchos connacionales que se vieron influenciados por este tipo de pinturas para hacer sus propias creaciones. Pero evidentemente es una relación del mundo del pintor con el mundo de las imágenes. En ello, el arte abstracto del Museo de la Cultura Maya es un acercamiento bastante interesante, pero sí muy problemático, dado que pocas personas en Quintana Roo, ya no digamos Chetumal, tienen nociones de arte abstracto o el significado de las pinturas o la relación de la literatura y el arte. Y esta clase es para que ustedes se acerquen a esta lucitación de un mundo en el cual viene la relación del desarrollo del conocimiento sobre un mundo que va transformándose. Esta transformación se da por la pandemia. En este tipo de circunstancias humanas, el hombre se tiene que adaptar, de que en estos 2 años y medio de pandemia, el hombre tiene que convivir prácticamente con el virus. Y en ello, el factor humano ha sido muy interesante, porque lo que vamos a ver es una serie de imágenes antes de la pandemia. En el 2016 nadie se imaginaba que dentro de un par de años el mundo iba a estar colapsado y encapsulado por esta situación incómoda para el hombre. El mundo es a partir del creador, y en ello va encaminado siempre la reflexión artística, la productividad, que puede ir la ciencia, la religión y obviamente la poesía. Iniciamos. Aquí viene una semblanza biográfica de José Montalvo y de Sol Natividad. La imagen se ve muy borrosa, pero si ustedes le pican al PowerPoint y abren la imagen de PowerPoint, ahí vienen los datos de Sol Natividad, que prácticamente es de Quintana Roo, mucho tiempo ha vivido en Chetumal, es muy joven, de aproximadamente unos 30 años, igual José Montalvo. Él es por el tipo de pintura en bacalar, por lo cual vamos a tener dos niveles diferentes de pintura que ustedes van a observar cuando empecemos con Sol Natividad Nostalgia. Cuando tenemos a Sol Natividad en esta imagen que se exhibió en el año 2016, van a ver el arte abstracto. El arte abstracto, por decirles, geometrizado, y en ello va encaminado a 2 o 3 colores, en el cual en la parte superior es color café, en la parte inferior es verde claro, algunos cuadros con verde oscuro, algunas líneas blanquizcas, y esto va encaminado
como diría en su momento una especialista de arte moderno, de Teresa del Conde, en un libro titulado ¿Qué es el arte?, que lo publicó el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y aquí Teresa del Conde mencionaba que hay varios niveles de arte. Uno de ellos es el que está al interior de los museos, como lo que estamos haciendo esta noche, ver arte abstracto en el Museo de la Cultura de Chetumal, Quintana Roo. En ello, el propio Estado está institucionalizando este tipo de arte al interior de sus salas de exposición, que ustedes deben de tener ese tipo de lenguaje. En el Museo Maya, que se conoce comúnmente, solamente hay una sala fija. Entrando al museo se compra el ticket y del lado izquierdo, pasando las puertas de vidrio, tenemos la exposición fija y son copias de exposición de arte maya, no son originales. Más adelante hay una variedad de maquetas, hay juegos o cuestión lúdica sobre los mayas. Y esta parte es exposición fija. Si proseguimos nuestro camino avanzando esa sala, del lado derecho vamos a tener 3 grandes salas. Bueno, 2 pequeñas y la del medio es bastante amplia. Son salas de exposiciones itinerantes. ¿Qué significa esto? Que este tipo de exposiciones pueden ser exhibidas en otra parte de Quintana Roo, inclusive en Campeche, o pueden llegar a Mérida. Es decir, no son exposiciones fijas, sino son exposiciones itinerantes, por lo cual tenemos una exposición itinerante que regresamos, exposición pictórica, ensamble artístico, José Montalvo y Sol Natividad. Y en este sentido, nostalgia significa que en el momento en que Sol Natividad tiene que ir a estudiar a otras latitudes para tener noción sobre arte, tiene que dejar su lugar de origen y le recuerda su casa, la ciudad. Entonces vamos a tener en nostalgia cómo vislumbra su lugar de origen con estas líneas en blanco que pueden ser calles, avenidas. Estos cuadros verdes son edificios, casas, y evidentemente la parte superior se puede hacer la reflexión que puede ser una zona boscosa por el tipo de color café. Evidentemente este tipo de arte abstracto, geometrizado, estaría encaminado a un tipo de personas que visitan el museo, pero no cualquier persona. Por decir, Adorno y Horkheimer en la filosofía de la ilustración hacen una reflexión sumamente interesante, que hay 2 tipos de arte. Uno es para el Vox Populi, que es el arte del pueblo, y el otro, el arte institucionalizado que está en los museos, es aquel que se exhibe en sus salas como esta muestra de arte abstracto, que es una expresión de sentimientos artísticos en donde se exhibe la figura, la realidad, pero del autor, no la de nosotros, la del autor. Utiliza su propio lenguaje visual, la forma, y la forma evidentemente es esta división, café, un verde agua marina, y en ella va el color, el trazo de las líneas que rompen a la mitad del cuadro y
este tipo de composición visual es para explicar el mundo real, pero el de ella, no el de nosotros, es un mundo real. Y en esto, evidentemente, va una reflexión bastante interesante que podemos relacionarlo con el expresionismo abstracto, que es un movimiento pictórico contemporáneo, concreto, de tendencias informalistas, y que este tipo de estudios evidentemente inician en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es como un proceso de inflexión por parte de un servidor, dado que este tipo de reflexiones sobre lo abstracto lleva a unas situaciones bastante influyentes sobre la geometrización de las obras por parte de los autores, y esto se observa en sus trabajos, que va encaminado a un punto de expresión conocido como expresionismo abstracto, para llevarnos evidentemente de la acción del pintor, de esta pequeña reflexión que lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el Museo de Cozumel, la reflexión de arte abstracto, expresionismo abstracto, con el Pollock, que está relacionada con el surrealismo, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando el Museo de Cozumel y el arte abstracto con una exposición del año 2018. En ese sentido, muy importante tener la cuestión psicológica principalmente de Carl Jung, que usa este tipo de reflexiones, como lo hizo Teresa del Conde, para meterse al interior del pintor. El pintor que está pensando en el momento de hacer este tipo de creaciones. Parte de su cultura, parte de su influencia pensando en Marroco, que es o Pollock, que son los padres del arte abstracto, y en ello trabajar indiscutiblemente el desarrollo de una reflexión que va encaminada a ver otro tipo de artistas para llegar a terrenos de un arte local. Cuando tenemos a Sol Natividad Casa Rodante, vamos a tener una serie de imágenes que por primera vez en Quintana Roo tenemos imagen dual. Por decir, esta imagen dual de la casa rodante está en estas dos imágenes. La imagen del lado izquierdo podemos ver en el fondo color negro. El color negro en arte abstracto significa malos sueños, significa la muerte, significa el suicidio, significa que la gente no la está pasando bien, pobreza, sentimientos encontrados. Es lo que significa el color negro. Tenemos un color amarillo, un color rojo sandía, un color blanco, amarillo. Del lado derecho tenemos el color café, pero vean ustedes ese color café con este tipo de cubos con un pasamanos, aparentemente nos hace recordar que son valijas para viajes, para la gente que ha viajado en un autobús o en un avión. Es muy recurrente usar este tipo de valijas, por lo cual la casa rodante, que es una actividad, hace una reflexión por el mundo en el que ha viajado, pensando en sus estudios universitarios, que ha viajado alrededor del mundo, y es ese tipo de reflexiones que son sumamente muy interesantes. Es obvio que los latinos, eh, cuando tenemos la oportunidad de ir a otras latitudes en donde no se habla español,
Evidentemente el tipo de comunicación es el inglés, pero los problemas que también enfrentó Sol Natividad en la comunicación, que evidentemente va relacionada con el tipo de alimentos que uno puede solicitar y nos mandan otra cosa. Muchas veces pensando en ese viaje que hice a China, un servidor pedía una sopa y me llevaban un caldo de pollo. Entonces ahí ya teníamos problemas de comunicación. Evidentemente ese color negro hace la reflexión que dentro de los viajes, si estamos en otras latitudes en donde no se habla el español, evidentemente los problemas de comunicación, que uno solicita un tipo de alimento, pero las personas te entienden otra, bueno, otra cosa y te llevan otro tipo de alimento, por lo cual la casa rodante va relacionada con los viajes que ha hecho Sol Natividad. Si uno prosigue, vamos a tener recuerdo del viajante. Del lado izquierdo, siguiendo el cursor, ustedes pueden observar que en el fondo está esa imagen o esa pintura verde, verde claro, con color rojo. El color rojo en arte abstracto es sangre, es vida. Este color verdoso puede significar vida dentro de un ambiente azul celeste, aves, o si está cerca del mar, un mundo acuático. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de reflexiones explicativas. Evidentemente el color amarillo en un lenguaje muy coloquial estaría relacionado con la vida que nos da el astro rey para que exista oxígeno que puedan respirar, ya sea los animales marinos o que estén en el cielo o el propio hombre, por lo cual viene aquí una línea que es una división en donde se pueden observar un verde amarillo, cuadros de color café, por lo cual ese recuerdo viajante es el recuerdo que tienen las personas cuando han hecho algún viaje, que es un punto de inflexión bastante interesante. En ello, evidentemente, también hago una reflexión de que toda persona que hace un viaje lleva un cuaderno para poner las memorias. De hecho, cuando uno viaja a otras latitudes, va poniendo el día, la hora, los alimentos que comió, las reflexiones incómodas de estar inclusive en un aeropuerto, aunque estés en un aeropuerto de primer mundo, para tomar otro vuelo es bastante molesto, que pueden pasar 16 horas de estar al interior de un propio museo, pero evidentemente hay una gran cantidad de situaciones que uno puede hacer reflexión con la literatura, y entonces yo recuerdo en estos momentos Tregua, que es evidentemente de Mario Benedetti. Si ustedes han leído Tregua de Mario Benedetti, me parece un diario de vida cotidiana, de eventos que tuvo el día, por decir, viernes 24 de mayo, por decir, y va poniendo una serie de sucesos, la relación con la familia, la relación que conoció una mujer cuando estaba esperando la parada de un autobús,
la relación con la religión, la relación que se tiene evidentemente Mario Benedetti con Tregua, con ese tipo de análisis, y el libro está escrito en un diario. Pero si tenemos a la Premio Nobel del año 2019, en el cual tiene una semblanza de viajes y manifiesta cuando tenemos a Sol Natividad en Recuerdo Viajante, que hay museos que al interior o aeropuertos que al interior tienen museos. Ejemplos. En la Ciudad de México lo que se tiene es un cuadro enorme de O'Gorman, que es sobre el viajero, y eso estaba a un lado del mostrador de Mexicana de Aviación, que ya no existe esa aerolínea, pero para que se den una idea, si andan viajando a la Ciudad de México en avión, y ahí se veía una muestra pictórica de los vuelos de Montgomery en el siglo XVIII, de los hermanos Wright, y el primer vuelo en avión en el siglo XX. Y de repente hay exposiciones de fotografías, de pintura de la Ciudad de México, o si no hay venta de libros para los viajeros. Pero si hablamos de museos y para la distracción para los viajeros que están esperando un cambio de avión y están 16 horas en el aeropuerto en Pudong, China, hay al interior un museo que evidentemente por estar en una zona federal está prohibido tomar fotografías, pero ese recuerdo del viajero evidentemente va acompañado, así como lo hace Mario Benedetti en la tregua, llevar un cuaderno y poner la fecha, el día y todo lo que le sucedió al personaje ese día para recordarse de que tal día estuvo un servidor en Pudong o un vuelo interminente de Valencia a Londres, y de Londres a la Ciudad de México son viajes sumamente muy pesados y no tan recomendables. Pero evidentemente cuando tenemos del lado derecho el recuadro, ahí tenemos el arte abstracto, como si fuera un tablero de damas chinas o un tablero de ajedrez, en donde hay asteriscos en cada lugar. Es así como una remembranza de como zona de actividad, como tener un mapa geográfico y los diferentes lugares que ha visitado. Es así como un juego mental que nos hace Sol Natividad, la importancia de tener este tipo de viajes y recordarlos para ofrecérselos a los estudiantes de humanidades que estudiar historia. En este caso, el estudiante puede viajar y recordar a través de un diario, aunque es más recurrente tomar fotografías o videos de ciertos momentos del viaje. Se queda registrada la imagen, el video, pero siempre es bueno recrearse con la escritura para tener una semblanza relacionada con el recuerdo de viaje, pero también Sol Natividad nos pone camino al espacio. Son 5 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5 cuadros, que así lo vimos en ese momento en el Museo de la Cultura Maya, y en los cuales se puede ver el rojo, el verde, varias líneas que pueden ser los caminos,
camino en el espacio, si son grandes viajeros, es tomar un avión y hacer grandes recorridos para llegar a otras latitudes y empezar a registrar, ya sea con la cámara fotográfica o con un diario, ese tipo de eventos. Este tipo de arte abstracto geometrizado es una muestra pictórica relacionada con ese libro que les acabo de mencionar de Adorno y Horkheimer, en donde ese arte que está al interior de los museos es para la élite, así nos dice Adorno y Horkheimer en la filosofía de la ilustración. Ese arte que está dentro de la SELIC es para un público selecto, en nuestro caso para público universitario. Y en ella va indiscutiblemente el arte de la abstracción, porque de las líneas lo que podemos ver aquí, estos segmentos de color rojo, en donde nos va a explicar dentro de su pintura una consideración bastante ejemplar con la forma y la cultura, con lo simbólico de la pintura, con ese trabajo de poder explicar la cuestión de los viajes en avión, el aire, las nubes que nos van a introducir a una cultura abstracta y en ello, dentro de la medida, a una pintura autónoma, con fenómenos psíquicos. Cabe resaltar esto, con fenómenos psíquicos, que dentro de este tipo de interés de la acción de la pintura, que en inglés sería action painting, es un gesto o movimiento, por lo cual nuestra pintora Sol Natividad está dentro de la Escuela de Arte Abstracto, Action Painting, que es una tendencia que va encaminada a obras del expresionismo, que se utiliza principalmente en la Escuela de Estados Unidos para tener ese gesto de una pintura, podríamos llamarla gestual, autómata, en donde se plasma lo físico, que pueden ser las nubes o la cuestión psíquica del pintor, que está pensando Sol Natividad en el momento de la creación de esta pintura. Y en ello, indiscutiblemente, es dejar a un lado la cuestión de una pintura naturalista para recrearnos a través de este tipo de pintura que indiscutiblemente en esta franja, siguiendo el cursor, puede estar enclavado a este tipo de superficies con un gris azulado y con esas franjas que son vigorosas, una pintura vigorosa en este tipo de superficies, por lo cual el tipo de color predominante es el gris azulado, el color rojo o ese verde azulado, por lo cual nos está llevando a la action painting, a un tipo de tendencia dentro del expresionismo abstracto, al interior de ese propio arte abstracto, por lo cual es una escuela predominante de los Estados Unidos, por lo cual indiscutiblemente nos lleva a un tipo de muestra que se trabaja dentro de esta pintura, un tipo de simbología, de cuadros, como vimos anteriormente con el recuerdo viajante, una serie de cuadros en donde el color negro está ahí la cuestión de un signo al interior del cuadro como un gesto que puede ser de libertad de viajar, la acción painting. Esta acción painting va dentro del espacio y tiempo, pero en la cuestión psíquica del autor, por lo cual este tipo de lienzo nos lleva a zonas cromáticas claras y controladas por el autor con su propia idea de un cromatismo del color, del painting, del color field painting, con el contenido de pinturas, por lo cual es una inspiración. Por lo tanto,
este tipo de desarrollos nos están llevando a una maduración de Sol Natividad. Ahora bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda con Sol Natividad? Me acerco a ustedes, sí, algo que no entiendan. Pues prácticamente cómo se puede ver en una simple imagen interpretarse de diferentes formas. Por ejemplo, aquí la que está observando ahorita, creo que es un barco, ¿no? Es un velero. Ah, ¿Cómo se sí, puede? pero sí, porque aquí ya es un cambio radical, y ya no sería Sol Natividad, sino regreso a donde estaba con ustedes, que es, a ver, aquí. Esta ya es pintura de José Montalvo, Salamanca. Entonces, vean la diferencia con Montalvo. Este tipo de arte abstracto y expresionismo abstracto va encaminado a esta pintura, se le llama Salamanca. Entonces, Pues el cambio normal es la intensidad de los colores utilizados. Natividad usa unos colores más opacos, bueno, al menos eso me pareció. Sí, sí. Y este muchacho pues ya es un poquito más vivo, le da un poquito más de luz a sus cuadros. Sí, porque de hecho cuando hablamos de Salamanca, Salamanca Bacalar, entonces tenemos la cruz. Entonces podemos hacer la reflexión con el cristianismo, con la iglesia de Bacalar. Cerca del lago está el fuerte, entonces aquí tenemos un edificio con estas almenas. Estas puntitas que ven ustedes aquí, el nombre en historia del arte son almenas, por lo cual es un edificio para la defensa. Ya 1728 viene de nueva cuenta lo que llamaríamos provenientes de Mérida, la refundación de Bacalar, no es la Bacalar original, y empieza la construcción de un fuerte, y para construir ese fuerte empiezan a desmontar pirámides mayas, que les voy a pasar imágenes más adelante del fuerte de Bacalar, en donde se ven esculturas mayas, que poca gente las visualiza cuando estén en el Museo de Bacalar, pero hay esculturas mayas pegadas sobre la pared, hay imágenes. Tenemos un velero, pero vean el tipo de vela, por decir, no es lancha de motor, sino este tipo de vela triangular. Significa que esta lancha o canoa se está moviendo por una vela triangular, y evidentemente al fondo tenemos una pirámide maya, por lo cual es una pintura de sincretismo, relación de una pintura enmarcada con una imagen maya, que es una pirámide con una cruz de color rojo, y con un fuerte con almenas, y en ella va enmarcada ese tipo de color café, ocre o violeta, y evidentemente el tipo de azul. Pero este tipo de pintura de Montalvo está, a diferencia de nuestra pintora Sol Natividad, es una cuestión psíquica de la mente con historia del arte abstracto, con psicoanálisis de Jung. En cambio, nuestro personaje está haciendo una pintura artística histórica. Es una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque nos está hablando del fuerte, nos está hablando de una pirámide maya al fondo. Profesor, Sí, disculpe, escucho.
También podría simbolizar la guerra de castas. Hay que recordar que, por ejemplo, el rojo, como usted dijo, significa sangre. La cruz, la cruz parlante. Hay que recordar que durante una etapa de la guerra de castas, Bacalar fue destruida y varios y niños fueron quemados por los mayas. Sí, sí. Y por eso fue que se levantó el fuerte después de la construcción de Bacalar, no tanto por los piratas, sino por miedo también a que atacaran tierra. Sí, porque, mire, el fuerte se construye con la llegada del ejército español que viene de Mérida, 1727, 1728. Entonces los ingenieros militares empiezan a desmontar la pirámides. Primero construyen el fuerte que es una estrella, pero en ese siglo XVIII tiene varias reconstrucciones. En el siglo XVIII es el último fuerte en zona de guerra, en una defensa atlántica que tienen los españoles tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces, a razón de ahí, por decir, los fuertes que tienen en el Atlántico, obvio que está el de Cizal, está el de Campeche, y el más fuerte está en Veracruz, que son los fuertes. Los españoles se dan cuenta que en las latitudes de la costa oriental, donde estuvo la antigua Bacalar de 1544, debe de existir un fuerte, porque pasando Río Hondo están las fuerzas reales de su majestad británica. Es un ejército, lo que se llama Cayo San Jorge. Ahí hay un fuerte de madera, son tropas inglesas y hacen la guerra a los españoles. Los españoles construyen un astillero para construir naves marítimas de guerra para hacer frente a las naves con bandera inglesa. Entonces, el fuerte fue construido como el último bastión de la defensa española por parte de la corona española, y en el momento en que viene la guerra de casas, 1848, es obvio que la guerra empieza en Valladolid, baja hacia Tijosuco, y de ahí como dice Nelson Reed, los mayas Cruzop empiezan a bajar para destruir todas las iglesias que encuentran en su camino, por decir, o con otra terminología sería el destechamiento de las iglesias. Entonces destruyen las iglesias de la costa oriental de Yucatán, de todas las iglesias que están del lado de Tijosuco, Texpich, Chacalaca, Sabán, las empiezan a destruir del lado oeste, las iglesias que están a un costado de José María Morelos, como Chuchunjup, que empiezan a destruirlas, empiezan a bajar, y es obvio que van a destruir de nueva cuenta Salamanca de Bacalar, para irse a lo que sería hoy Carrillo Puerto y fundar una nueva ciudad con una nueva iglesia, lo que Lorena Cariaga en Hierofonía, en su libro de Hierofanía, publicado por la UCRO, menciona que es la cruz parlante, obviamente contraria a la cruz de los católicos, como usted dice, Axel, que el rojo significa sangre. Evidentemente, hay otras imágenes que voy a pasar en el Museo de la Maqueta. Hay una pintura sobre la cruz parlante que nos hace una reflexión que todavía sigue viva con los mayas originarios. En Felipe Carrillo Puerto todavía está la iglesia de la cruz parlante, pero solamente entran
gente de origen maya, y otro tipo de gente tiene prohibido entrar a esa iglesia. Entonces, este tipo de pintura evidentemente rompe con solo una actividad que es cuestión psíquica a una pintura con tendencia histórica y con edificios que están ahí vigentes, como el Fuerte, la iglesia de Bacalar, y más al fondo hay pirámides mayas. Luego tenemos a Montalvo a Luz. Entonces tenemos, por decir, una bandeja con un recipiente con agua, con un personaje metido ahí, con una jícara, vean la forma del cuadro humanizada. Sabemos que el Alush, el mito o de las leyendas mayas que están al interior del bosque, que son duendes, personajes pequeños, que las personas que han visto el Alush se pueden quedar trabadas porque es muy difícil verlos en el monte, pero las personas que me han platicado en Chetumal sobre el Alush, ustedes o algunos de ustedes que son originarios de Chetumal, pueden hacer la reflexión que algunos hacen travesuras, a otros son duendes buenos, pero evidentemente son parte del mito y de la leyenda, por lo cual José Montalvo nos está hablando sobre las leyendas del sur de Quintana Roo, sobre los aluches. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Son 9:29, entonces, por decir, regreso a ustedes. Dejo de compartir la pantalla para poner otra imagen, pero ahora sobre Cozumel. Museo de Cozumel. Abrimos y vamos a tener a Guadalupe Becerra Cetina. Las imágenes corresponden, por decir, en el Museo de Cozumel, que está a un par de cuadras por donde llegan los perris que vienen de Cancún o de Playa del Carmen. Ustedes se bajan ahí, del lado izquierdo saliendo hay una base de taxis. Por el intenso calor se brincan esa avenida, zona turística, caminan 2 cuadras y llegan al Museo de Cozumel con credencial de estudiante de la universidad, con el sello actualizado, entran gratis ahí al museo. Y dentro de este museo hay una sala itinerante. Entonces, en esta sala itinerante, que no es sala fija, porque en las salas fijas, cuando veamos el Museo de Cozumel, les voy a pasar lo que hay dentro de las salas fijas: armamento español de la época de la conquista, vasijas mayas localizadas ahí en la isla de Cozumel. Y esas son las salas fijas, pero hay una sala itinerante en donde se exhiben exposiciones. Cuando fuimos en el 2018, cuando fuimos a dar un par de conferencias a Cozumel, tuvimos la oportunidad de ver esta exposición, el programa Sentimientos del Museo de Cozumel, y nos habla de multitudes. Ahora vean, a diferencia de la otra pintora, por decir, trae una serie de cuadros que sería arte abstracto, con un color tipo sepia a lo largo de su pintura, y esto evidentemente nos lleva a ese tipo de arte abstracto geometrizado, pero pensando en lo que yo les acabo de comentar hace un par de minutos sobre el action painting, sobre el expresionismo abstracto,
va encaminado la acción del pintor sobre las multitudes, que hay una variedad de rectángulos, por decirlo de alguna forma, por lo cual este cuadro tiene un movimiento con la diversidad de rectángulos que van en diferentes direcciones, con un color café oscuro o con un color sepia, si siguiendo el cursor, o con un color azul, con un color blanco, con líneas de color negro, y va enmarcado a una serie de un action painting para hacernos la referencia de la forma, del color, de la manera en que se utiliza este tipo de action painting por la cuestión del gesto, el movimiento al pintar, por lo cual estaríamos hablando de una pintura gestual, pero también psicológica del pintor, porque es su mundo con su manera de un reflejo de la realidad. Interesante porque cuando tenemos aquí esta obra de Lupita Becerra, sensorial, rompe con el arte abstracto. Y tenemos un arte surrealista, bastante diferente. Entonces, en un momento dado, esto ya cambia la visión que tenemos sobre el arte abstracto para introducirnos al surrealismo. Damos un giro de 360 grados y vemos que el arte surrealista, obvio, se da en Europa y evidentemente es un reflejo de lo real, impulsado por lo irracional, lo onírico, mediante una expresión automática del pensamiento subconsciente. Obvio, para el caso de México tenemos Leonora Carrington, tenemos a Mercedes Varo, y ahí estaría Frida Kahlo, aunque ella dice en sus memorias que no es surrealista, pero varios especialistas del arte, como Teresa del Conde, que es especialista de Frida Kahlo, menciona que tiene parte de su pintura influencia surrealista. Entonces, vean, por decir, tenemos como una especie de polígono en el cual tenemos una nariz, una especie de mano o de cejas, y tenemos un ojo. Y vemos la iris, y a los lados de esta iris tenemos dos orejas. Entonces nos quiere representar la forma de un rostro con ese tipo de un color tenue, para introducirnos a ese surrealismo que contiene este tipo de elementos de que su origen proviene del francés surrealí, en el cual está acuñado desde 1917 por Guillaume Apollinaire, y en el cual el surrealismo es una reproducción creativa de un objeto que se transforma y que se enriquece. Entonces, si es el rostro humano, se va a enriquecer por la forma de la iris, las orejas, la nariz, para enriquecerse y transformarse. Evidentemente, este tipo de pintura tiene relación con una influencia, dado que dentro de los primeros pintores surrealistas, solo por mencionar uno de ellos, tenemos a Pablo Picasso. Dentro de esa tradición está André Breton, que es el cubismo. Entonces tenemos una relación entre el arte abstracto y el cubismo, pensando en Picasso como dentro de las primeras etapas del maestro. Cubismo surrealista sería el término, que sería enmarcada por una combinación de lo sublime con una composición de figuras
que para algunos espectadores puede ser monstruoso, de aspecto gigantesco, incluyendo de terror. En cambio, para la cuestión surrealista, se puede observar el tipo de movimientos que tiene la pintora Becerra Cetina, en el cual lo sensorial nos está encaminando a un tipo de reflexiones del desarrollo, ya sea del surrealismo y de ese cubismo, pero a América Latina. Indiscutiblemente, dentro de este tipo de desarrollo, hay grandes pintores como Joan Miró, Salvador Dalí, por mencionar alguno de ellos, que dentro de este núcleo surrealista va encaminado también con la cuestión experimental de la poesía de André Breton, que con ello va encaminado a las reflexiones hacia América Latina en ese desarrollo de pintura, como lo mencioné. Por decir, tenemos a Roberto Mata en Chile, Varo y Carrington, evidentemente en México, para tener este tipo de desarrollo cultural, y obviamente, como lo acabo de mencionar, a Frida Kahlo, pero teniendo en cuenta que también tenemos grandes pintores en Buenos Aires, Argentina, o gente muy respetable con este tipo de desarrollo como Aldo Pellegrini. Es evidente que dentro de este tipo de... ¿Sí? ¿Escucha? Perdón, disculpe, una cosita, no lo quería interrumpir, tenga ni levantado la mano. Pero, bueno, es una opinión. No, ahorita te lo voy a poner, no estoy seguro. A mí me parece más que la pintura va encaminada a la opresión y al espionaje público. Se puede ver el ojo, que podría ser el famoso ojo de Osiris, de los dioses egipcios, o también, si ya sé que a usted le gusta mucho la literatura, podría ser el Big Brother de George Orwell. Y el cuadro, como si se podría representar el cielo o el mundo, y donde nos tiene agarrados es como que nos vigila. Eso se lo diría yo en una especie de... Lo descifro por los símbolos, no, no tanto. Sí puede ser surrealista, No, ya sí, más sí, la impresión de que sí, tiene ese tipo de mensaje. pues sí, sí, más que nada, ahora sí por el tipo de interpretación que está dando, que es sumamente interesante verlo por ese lado, dado que su generación leyó el Big Brother, por decir, de George Orwell, recuerdo 1984 y La Granja, en donde viene esta situación de que un mundo nos vigila, y evidentemente cuando empezamos en el año 2000, el famoso Big Brother en México, en España, de que mucha gente veía la televisión, de ver personas, entre comillas, del Vox Populi, lo que, bueno, yo nunca vi ese programa, pero yo recuerdo en su momento, por eso hay que leer otro, bueno, luego les puedo pasar bibliografía, es filosofía francesa, y yo lo criticaba porque mencionaba que era el Vox Populi, y la gente que llegaba ahí eran hijos de burgueses, de empresarios. Yo nunca había, pues sí, por decir, me animé a ver uno o dos capítulos, gente bien vestida, hablaban de celulares, de televisiones, pero yo nunca vi una señora con vestimenta que vendiera elotes, por decir, en la calle, o una persona con vestimenta de que diera grasa de zapatos.
Entonces yo criticaba, pues eso no es el Vox Populi, más bien va dirigida para un tipo de público burgués que en su momento, si ya tienen billete, porque mencionaban autos, comer en un buen restaurante, entonces por eso nomás vi dos capítulos, nada más por curiosidad, y otro par de capítulos de artistas. Entonces, que mucha gente vio ese tipo de programas, pero la cuestión, como usted dice, de la automatización, de que el hombre no piensa, no reflexiona. Ahorita la automatización son los iPhone, los Samsung, que la gente, por decir que si regresamos a la vida normal en Chetumal, y si algún día nos encontramos en el beach para desayunar y hablar sobre una programación para la Secretaría de Cultura, una mesa, y nos estamos de acuerdo quién va primero y quién va después, y el eje temático de la mesa, si son buenos observadores, van a ver a su alrededor, por decir, gente sentada en las mesas, que puede ser una familia de 4 personas, el papá, la mamá y la hija. Los 4 tienen celulares y ya no hay comunicación, eso es un mundo automatizado. Y si uno pasa pues a lavarse las manos, uno piensa, pues, ¿en qué tanto están tan entretenidos? Pues es en el Facebook, o están viendo videos. Ahorita es el TikTok, y si uno ve esa cosa del TikTok, pues es pérdida de tiempo. Entonces ahí aplicamos el libro de Adorno y Horkheimer, La filosofía de la ilustración, en el cual ese tipo de cultura es para el Vox Populi, el TikTok, incluyendo el Facebook. Si ustedes me buscan, tal vez, sí hice el experimento, hay como 50 Juan Manuel Espinosa, y me da risa que mucha gente me confunde que según tengo un Facebook, y el único Facebook que tengo fue elaborado por sus compañeros de humanidades, nada más para que yo entrara al Facebook de humanidades. No mando mensajes, pero nada más estoy leyendo todo lo que escriben ahí los profesores, los estudiantes, nada más, y lo hago como 1 o 2 veces al año. Al año, nada más para los eventos de humanidades, los congresos de humanidades. Nada más a eso entro y me salgo, no mando mensajes, y 20, 30 minutos, no estoy ahí las horas. Entonces, por decir, la visión que nos muestra Axel es otro tipo de visualización también válido, citando a George Orwell, ya sea La rebelión en la granja o 1984, en donde nos da una muestra del Big Brother, de que un mundo nos vigila, pero también es una muestra de que es una interpretación válida de las nuevas generaciones, que puede ser también muy pertinente, y no sería hasta en un momento dado eh, que nos explique Becerra Cetina qué significa en el mundo sensorial. Pero es una interpretación que da evidentemente su compañero Axel, y la que estaba dando hace un par de minutos, pensando en la cuestión onírica, en la pasión de la lucha. Bueno, yo mencioné la cultura burguesa, las ideas del grupo que expresan estas técnicas de pintura, relacionadas con la cuestión literaria, que puede ser George Orwell o Adorno y Horkheimer, y que en esto nos lleva implicado a las artes plásticas, por lo cual estamos frente a una pintura surrealista, un mundo automatizado,
porque este tipo de reflexiones nos van a llevar indiscutiblemente a una tradición cultural burguesa, con su orden moral, con su carisma político, con sus manifestaciones culturales, por lo cual es una relación entre el arte y la política. Si lo vemos por ese mundo que nos menciona Axel, arte y política es controlar el mundo a través del un ojo nos vigila, los programas Big Brother. La gente estaba tan metida en los programas que ya no leía, que ya no conversaba, que ya no estudiaban para sacar una beca, sino simplemente estaban muy apegados a este tipo de situaciones, por lo cual la cultura burguesa, su manifestación cultural, una cuestión del seno de un grupo para controlar a la población, si nos vamos por ese lado que nos comentaba Axel, y en ello indiscutiblemente va encaminado el movimiento de una extensión de la expresión surrealista intencional a través de esta imagen para llevarnos a las artes plásticas a una interpretación surrealista con una mirada abstracta del cubismo por la cuestión geométrica que estoy enmarcando aquí con el cursor, o con el iris, que es un círculo. Entonces, ahí tenemos la cuestión geométrica de una pintura no tradicional, inusitada, que para alguno puede ser una pintura monstruosa con deformaciones, para otras personas puede ser una obra de arte. Entonces, si seguimos, ahora vean la otra pintura de nuestra pintora Cetina, pues ella vive en Cozumel, por las fichas técnicas que pude leer al interior. Entonces tenemos un faro, tenemos la playa, el pasto, la palma y el oleaje del mar, unas nubes y unas gaviotas. Entonces, ahorita recuerdo el libro de Juan Salvador Gaviota, en donde nos narra de una manera así muy reflexiva cómo sería la mentalidad de una gaviota, que son libres, que están volando cerca de la costa, que se pueden introducir al mar para comerse un pescado o un pez, y ya cerca de la playa poner sus huevos para la siguiente generación. Son libres porque pueden volar en cualquier parte de la costa, cerca del mar, o internarse un poquito a la cuestión selvática y volar de un lado para otro en la mañana, mediodía, en el atardecer, acercándonos a ese libro me recuerdo que el autor es Bach, sobre Juan Salvador Gaviota, que podemos tener ese tipo de reflexiones interesantes. O un pez vela, que nos dice Redada. Aquí ya sería un poco naturalista, como es este primer cuadro llamado El Vigilante, o como esta cuestión de la redada, en donde vemos el oleaje del mar, un pez vela saltando en el mar, pero en el fondo tenemos 1, 2 y 3 pez vela, y más en la parte superior tenemos el matiz del color azul, como el reflejo de la luz solar con una nube. Y aquí tenemos el reflejo de la luz solar con una nube blanca. En la parte anterior de la nube tenemos la oscuridad. Entonces, Cetina nos está recreando ese tipo de oleaje y nos acerca al naturalismo, porque tenemos otra pintura que se llama Profundidad. Entonces sería como un buzo que está en tal vez 2 metros abajo del mar, y con su equipo voltea hacia la superficie y va pasando una tortuga,
y tenemos una serie de coral o de plantas marinas que están cerca de la costa, para llevarnos con una visualización de la naturaleza, la fauna marina, los animales marinos, como el caso de una tortuga, por lo cual rompe con la pintura abstracta y con la pintura naturalista, para llevarnos posteriormente, aquí Lupita Becerra Cetina, Ángeles del Mar, que es arte abstracto, por lo cual tenemos así como mantarrayas con su cola, dos mantarrayas que tenemos una geometrización, y aquí sería una reflexión de la naturaleza con el arte abstracto por la manera en que están pintadas las mantarrayas y por las líneas que están en el recuadro, que nos hacen la reflexión sobre el action painting, sobre el mundo, en este caso de Cetina, en relación con el mar, para llevarnos a la reflexión de la naturaleza, en este caso Cozumel. Por lo cual son las 9:53 de la noche y dejamos de compartir la pantalla y regreso de nueva cuenta a ustedes. Ahora bien, jóvenes, ¿alguna duda o algún comentario que desean hacer ustedes? ¿Alguna conclusión? Profe, yo lo único que podría decirle que el arte es muy complejo y da para muchas interpretaciones, lo cual es bueno, ya que no nos quedamos con una sola idea. Sí, sí, porque de hecho la intención en este tipo de cursos, como lo mencioné, especializado, es acercarnos, obvio, a Picasso. Me pude haber ido por Salvador Dalí, pero eso lo dejamos cuando lleguemos con Frida Kahlo, trabajar con Salvador Dalí y hacer la reflexión de que con este tipo de materias, conocer una variedad de personajes como Breton, Pollack, Marroco, que son prácticamente los padres, los dos últimos que mencioné del arte abstracto, y ya en ello va el desarrollo hacia América Latina, pensando que el arte abstracto va desde México hasta Brasil, y evidentemente les voy a mandar links sobre una gran cantidad de museos, los diversos programas que se exhiben para una actualización. Nada más que el problema, si ustedes quieren tomar con la especialista de arte abstracto que viene de Inglaterra, un curso con ella son como 3,000 pesos de arte abstracto, y evidentemente pues hoy en día con la crisis que vivimos, ¿quién va a tomar un curso de arte abstracto del Museo Franz Mayer o del Museo Rufino Tamayo, que se ofrece también este tipo de cursos de arte abstracto? Pero evidentemente son reflexiones que se tienen que hacer, pero sí con este tipo de cursos, mandarles links sobre las diversas actividades que hay en los museos todavía en línea, y, y con ello, si hay algún curso gratis, puedan ustedes entrar, y obvio, no pueden tener la constancia si es un curso gratis. Un curso así como los que ofrece el Museo Rufino Tamayo de arte abstracto, si pagan los 3,000 pesos, sí van a tener la constancia, y evidentemente van a tener más conocimiento sobre esta influencia pictórica en el mundo, por lo cual es muy interesante, porque ya no vamos a hablar de arte abstracto, a menos de que veamos
algo de Pollack o de Marroco, unos 30 minutos la siguiente sesión, y seguir trabajando con nuestro paquete didáctico, que la siguiente sesión ya nos meteríamos un poco más al museo de la ciudad de Chetumal, y van a ver que es un rompimiento tautológico enorme, con una mirada diferente cuando llevaba a mis grupos de historia del arte de manera presencial a trabajar el significado de una radio al interior del museo, o lo que significa ver la casaca de Otompe Blanco al interior de un museo. Por decir, el contexto histórico es diametralmente diferente con lo que vamos a ver la clase que viene, y obviamente la gente va a estar más fascinada cuando empecemos a viajar a través de las imágenes con los mayas y con la parte de las iglesias coloniales que hay en Quintana Roo. Bien, son 9:58, pero antes de despedirnos, voy a ver qué me mandaron ustedes en el chat. Me escribe Erlín de la Cruz Chimal. Bueno, a ver. Creo que esto es una de las cosas que hace bello a las pinturas. En muchas ocasiones se le puede dar varias interpretaciones según su espectador, y lo mandó a las 9:54 de la noche. Bien, entonces así terminaríamos con la conclusión. Y antes de despedirnos, ¿alguna duda? Si no hay ninguna duda, entonces me despido de ustedes. Que tengan buena noche y nos vemos el día de mañana. Antes de despedirme, vamos a dejar de compartir la parte de pantalla y detengo la grabación. Hasta luego, buena noche a todos. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego. Profe, buenas noches. Hasta luego, buena noche.